Muy buenas a todos, soy Logan W y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo de Bebros Entertainment. Hoy vamos a tratar una sección que hacía ya algún tiempo que teníamos olvidada, que es la de libros, cómics y manga. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de un tiempo remoto, del tiempo de los héroes, del tiempo de la grandeza y de las hazañas épicas que durante milenios han inspirado a la humanidad, donde el compañerismo, el honor y la valentía eran honrados hasta por los mismos dioses del Olimpo, donde abarcar más honor y gloria del que correspondía llevaba el castigo de los dioses. Hoy vamos a hablar de los antecedentes que dieron lugar a la guerra de Troya y de su desarrollo, de cómo el hado omnipotente contra el que nada pueden ni los mismos dioses tejió el trágico destino de muchos y la gloria inmortal para unos pocos. Antes de que el mundo conociera su destino, Hécuba, reina de Troya, soñó con un hijo por nacer. En su sueño, una roca incendiada, o quizás una antorcha viva, se alzaba, prometiendo la destrucción de la ciudad que la vio nacer. Temiendo la profecía, su hijo, Ésaco, dotado con el don de leer los sueños, aconsejó abandonar al recién nacido en el monte Ida. Así, entre rocas y brumas, el pequeño fue dejado y los dioses velaron por él. Los pastores encontraron al niño, lo criaron con humildad y le dieron un nombre que pocos olvidarían: Alejandro. Mientras tanto, en otro reino, se celebra la unión de Peleo y Tetis. La boda brillaba con la luz de los dioses y la música de los mortales. Una fiesta destinada a la gloria, pero también al conflicto, porque en toda celebración de los inmortales nunca falta la sombra de la discordia. Efectivamente, Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada. Su ira se encendió como un fuego invisible y lanzó entre los presentes una manzana dorada. En la manzana figuraba una inscripción: para la más bella, y así comenzó una disputa que ningún dios pudo ignorar. Afrodita, Atenea y Hera se acercaron a la manzana con deseos y orgullo que desbordaban su divinidad. Cada una clamaba ser la más digna y la discordia creció, envolviendo la celebración en un silencio tenso, donde incluso los inmortales dudaban de cómo resolver el conflicto. Zeus, sabio y prudente, no quiso escoger, temía la cólera de las ofendidas y decidió delegar la sentencia en un mortal desconocido: París, nuestro Alejandro. Un pastor que había vivido apartado del mundo, lejos de la vanidad y las pasiones humanas. Solo la pureza de su juicio podría decidir quién merecía realmente la manzana de oro. Evidentemente, cada diosa intentó inclinar su corazón. Hera le ofreció el poder supremo, Atenea le prometió la sabiduría y la gloria en la guerra, y Afrodita, con su belleza irresistible, ofreció el amor de Helena, la mujer más hermosa del mundo. Deslumbrado y seducido, París entregó la manzana a Afrodita, despertando la ira de Hera y Atenea, y marcando el inicio de la rueda del destino, una cadena de acontecimientos que nadie podría detener. Creyéndolo muerto a París, Alejandro, Príamo, rey de Troya, organizó juegos fúnebres en honor a su hijo perdido. Cada año, desde que abandonaron al bebé, organizaba juegos fúnebres en su honor. Entre lanzas, carreras y toros, el joven pastor participó ganando el premio mayor, un toro. Sus hermanos, cegados por la envidia, no reconocieron en él a su propio hermano. Solo Casandra, con su don de adivina, adivinó la verdad. Aquel pastor era Alejandro, su hermano París. Finalmente, Príamo, con el corazón lleno de arrepentimiento, abrazó a su hijo y lo reconoció ante toda Troya. El príncipe perdido volvía a casa y su destino comenzaba a entrelazarse con el de la ciudad entera. Por otro lado, Helena, la mujer más bella, era deseada por los reyes de toda Grecia. Tindareo, su padre, temía la violencia que podría desatar su elección. Odiseo, astuto y sagaz, ideó un juramento. Todos los pretendientes prometieron defender al esposo elegido, incluso con armas en el caso de disputa o rapto. Así, sobre un sacrificio se selló la lealtad de los más poderosos hombres de Grecia. Finalmente, el elegido por Helena fue el rey de Esparta, Menelao. París viajó a Lacedemonia, la antigua Esparta, con la ayuda de Afrodita. Helena fue llevada a Troya. Algunas versiones dicen que París la tomó por la fuerza, otras que ella, seducida, huyó voluntariamente. En cualquier caso, la chispa de la guerra se encendió. Menelao y Agamenón invocaron el juramento, y los héroes comenzaron a reunirse. Sin embargo, algunos trataron de evitar la guerra. Odiseo, rey de Ítaca,
célebre por su ingenio, acababa de encontrar la paz junto a Penélope y su hijo recién nacido. No deseaba abandonar su hogar para embarcarse en una guerra lejana en la que, según los augurios, tardaría décadas en regresar. Cuando los emisarios llegaron a buscarlo, Odiseo fingió haber perdido la razón. Unció un buey y un asno al mismo arado y comenzó a sembrar sal sobre la tierra, como si la locura hubiese quebrado su mente. Sin embargo, el astuto Palamedes sospechó del engaño. Colocó al pequeño Telémaco, hijo de Ulises, frente al arado, y Odiseo, incapaz de poner en peligro a su hijo, desvió el surco en el último instante. Así quedó al descubierto la farsa y el rey de Ítaca se vio obligado a unirse a la expedición. También Aquiles trató de escapar a la llamada de las armas. Su madre, la Nereida Tetis, conocía la profecía: si Aquiles partía hacia Troya, alcanzaría una gloria inmortal, pero jamás volvería con vida. Para salvarlo, lo ocultó en la isla de Esciros, disfrazado entre las hijas del rey Licomedes, vestido como una joven más en los aposentos del palacio. Pero el destino no puede ser burlado eternamente. Odiseo, enviado para encontrarlo, llegó disfrazado de mercader y extendió ante las muchachas joyas, telas y perfumes, junto a una espada y un escudo. Mientras las jóvenes admiraban los adornos, Aquiles, incapaz de negar su naturaleza guerrera, tomó las armas entre sus manos. Entonces Odiseo hizo sonar una trompeta de alarma. Aquiles reaccionó de inmediato, preparado para el combate. En aquel instante quedó revelada su identidad. Y así, uno por astucia descubierta y otro por su propia esencia heroica, ambos quedaron atrapados en las redes del destino, porque ni los hombres más sabios ni los más poderosos podían escapar del designio de los dioses. El camino hacia Troya ya había comenzado, y con él se acercaban 10 años de gloria, sangre y tragedia que marcarían para siempre la memoria del mundo. Reunidos los ejércitos, los adivinos hablaron, y el destino se hizo visible. Calcas, el adivino, profetizó la necesidad de un sacrificio. Ifigenia, hija de Agamenón, debía ser sacrificada para calmar los vientos y permitir que la flota zarpara, ya que Agamenón había ofendido a Artemisa y le negaba el rumbo a Troya. Así, con el sacrificio de Ifigenia, comenzaba la expedición que marcaría para siempre la historia de Troya. Entre los guerreros griegos hubo uno destinado a la grandeza, Filoctetes. Su arco y sus flechas, forjadas por la mano de Heracles, llevaban en sí la fuerza de un héroe inmortal. Nadie sabía entonces que estas armas, silenciosas y letales, serían la clave de un destino que cambiaría la historia de Troya. Pero la guerra es cruel, y hasta los más valientes no pueden escapar de la tragedia. Una serpiente venenosa le mordió, provocándole una herida que ardía día y noche. El hedor y el olor repugnaban a sus compañeros, al igual que sus continuos gritos de dolor. Y así, sin misericordia, Filoctetes fue abandonado en la solitaria isla de Lemnos, rodeado solo por el mar y la eternidad de su sufrimiento. Sin embargo, allí abandonado, Filoctetes no se quebró. Sus manos continuaron tensando el arco y su espíritu permaneció erguido frente a la traición. La soledad se convirtió en su maestra y la herida en su compañera silenciosa. Cada día el héroe recordaba que, aunque el mundo le hubiera olvidado, su destino aún aguardaba su hora. Desde las altas murallas de Troya pudieron divisar cómo, surcando el negro mar, casi 2000 naves griegas se dirigían a sus costas, comandadas por los más poderosos reyes griegos. Agamenón, rey de Micenas, con 100 naves, comandaba soldados de Micenas, Argos y territorios cercanos. Era el líder supremo de la expedición y responsable de convocar a todos los héroes bajo el juramento de Helena. Su hermano Menelao, rey de Esparta, comandaba 60 naves de espartanos, con la motivación de recuperar a su esposa Helena y de vengar el honor familiar. Áyax el Grande, rey de Salamina, famoso por su fuerza y su escudo gigantesco, era el segundo en rango después de Agamenón y Menelao. Comandaba 12 naves con guerreros de Salamina. Odiseo, rey de Ítaca, comandaba 12 naves con guerreros de Ítaca, Cefalonia y Zacinto. Astuto y sagaz, autor de planes decisivos que ya veremos más adelante en la victoria en Troya. Idomeneo, rey de Creta, comandaba 80 naves con los bravos cretenses. Valiente guerrero, amigo de Teseo y aliado clave de los griegos. Filoctetes, aunque abandonado, comandaba 7 naves llenas de guerreros de Melibea, aunque más adelante volvería y sería decisivo en la guerra. Diomedes, rey de Argos, comandaba 80 naves de guerreros de Argos y Tirinto. Era un héroe de gran valentía y participó en incursiones nocturnas y ataques decisivos. Néstor, rey de Pilos,
comandaba 90 naves de soldados de Pilos y Arcadia. Sabio y anciano, su consejo estratégico fue vital para los griegos. Áyax el Menor, también conocido como Áyax de Oileo, lideraba a los locrios, y aunque no era tan importante como Áyax el Grande, era conocido por su rapidez y habilidad con la lanza, capitaneando 40 naves. Y por último, Patroclo y Aquiles, que comandaban 50 naves de mirmidones. Eran los guerreros leales de Aquiles. Aquiles era invencible en la batalla y Patroclo, su primo en algunas versiones, amigo fiel en otras y compañero de armas. Pues bien, durante 10 largos años, aqueos y troyanos combatieron sin descanso ante las murallas de Ilión, desgastando sus fuerzas en una guerra que parecía no tener fin. Uno tras otro, los héroes más valientes cayeron, y muchas almas descendieron al Hades bajo la espada y la lanza, mientras el destino era observado y a menudo guiado por los dioses del Olimpo. Del lado de los aqueos se alzaban los poderosos protectores del orden y la estrategia divina. Atenea, la de ojos brillantes y portadora de la égida, el antiguo escudo del mismísimo Zeus; Hera, reina majestuosa del Olimpo; Poseidón, el que sacude la tierra y agita los mares; y Hefesto, el divino herrero, forjador de armas que deciden el destino de los mortales. Frente a ellos, defendiendo la ciudad de Troya, brillaban los dioses favorables a la estirpe de Príamo: la bella Afrodita, protectora del amor y de Paris; Apolo, el del arco de plata que hiere de lejos; Ares, el destructor de hombres; Artemisa, señora de las fieras; y la silenciosa Leto, madre de los dos arqueros divinos. Y fue en el 11º año cuando el destino se quebró, en el momento en el que la soberbia de los reyes superó la justicia. Agamenón, rey de los aqueos, provocó la cólera del mayor de los guerreros, Aquiles, al arrebatarle injustamente su botín de guerra, la esclava Briseida. A partir de ese instante, la guerra dejó de ser solo una lucha entre ejércitos y se convirtió en la historia de una ira que cambió el curso de Troya. Aquel acto nacido del orgullo encendió una herida más profunda que cualquier lanza. Humillado y furioso, Aquiles se retiró del combate, se negó a luchar junto a los suyos y, en su dolor, pidió a su madre, la ninfa Tetis, que suplicara a Zeus para que la victoria se inclinara hacia los troyanos. Y así ocurrió. Privados del mayor de sus guerreros, los aqueos comenzaron a ceder terreno, mientras los troyanos, guiados por Héctor, avanzaban con renovada fuerza, empujando a sus enemigos hasta el límite del campamento y las naves aqueas. Los dioses del Olimpo descendían a menudo sobre el campo de batalla, favoreciendo a unos y otros, incapaces de permanecer indiferente al destino de los mortales. Entonces, en medio de la desesperación, Patroclo se compadeció de sus compañeros. Tomó su armadura de su amigo Aquiles y entró en la batalla para salvar a los griegos. Su presencia devolvió el ánimo a los aqueos, pero también lo llevó hacia su destino. En el fragor del combate, Héctor le abatió, creyendo enfrentarse al propio Aquiles, pero la victoria fue engañosa, pues con su muerte se sellaba una tragedia aún mayor. Consumido por el dolor y la furia, Aquiles regresó al campo de batalla como una fuerza imparable, dispuesto a vengar a su amigo caído, y en su regreso el destino de Héctor quedó escrito. Frente a las murallas de Troya, Aquiles dio muerte al príncipe troyano y en su ira arrastró su cuerpo alrededor de la ciudad, negándole por un instante el descanso que corresponde a los muertos. Pero incluso la ira de Aquiles debía doblegarse ante los dioses. Zeus, conmovido por el dolor del anciano Príamo, permitió que el cuerpo de su hijo fuera devuelto. Y así, entre lágrimas y silencio, Príamo recuperó a Héctor, devolviéndole los honores funerarios que le habían sido negados. Aquí la Ilíada concluye, pero no con la victoria ni con la gloria, sino con el funeral de Héctor, símbolo del sufrimiento humano y de un destino que ni héroes ni dioses pudieron evitar. Tras la muerte de Héctor, la guerra no se extinguió. Troya seguía en pie, herida pero intacta, como una ciudad que se niega a aceptar su propio destino. Sin embargo, algo esencial había cambiado. Su mayor defensor ya no estaba entre los vivos, y aún así, el final todavía no había sido escrito. Del horizonte llegaron nuevos guerreros, como si la guerra llamara incluso a los confines del mundo. Entre ellos apareció la feroz Pentesilea, reina de las Amazonas, y el imponente Menón, rey venido de las tierras etíopes. Ambos brillaron en el campo de batalla con un fulgor breve y fatal, pues ninguno estaba destinado a sobrevivir al encuentro con Aquiles. Aquiles los derrotó uno tras otro, como si incluso la gloria ajena se quebrara ante su presencia. Pero su propia luz ya comenzaba a apagarse.
El destino silencioso e inevitable ya había pronunciado su sentencia. Poco después, una flecha lanzada por Paris, guiada por la mano invisible de Apolo, encontró el único punto donde el héroe podía morir. Y Aquiles cayó, sellando su destino entre el polvo de la guerra. Con la muerte del mayor de los aqueos, su armadura, obra divina forjada por Hefesto, se convirtió en el objeto más codiciado del campamento griego. Dos héroes se alzaron como herederos de su gloria, el poderoso Áyax y el astuto Odiseo. Durante el juicio, que fue un certamen de oratoria donde cada aspirante a las armas de Aquiles alegaban sus méritos en la guerra para ser merecedor de las armas, los jefes otorgaron la victoria a Odiseo. Aquella decisión, aunque justa para unos, fue insoportable para otros. Áyax, consumido por la vergüenza y la locura, terminó por quitarse la vida, dejando tras de sí otra herida abierta en el ejército aqueo. Mientras la guerra parecía estancarse en su propia desesperación, los adivinos alzaron nuevamente la voz. Troya no caería sin las flechas de Heracles. Filoctetes, el héroe olvidado, debía regresar. El viento traía ecos de que la guerra no terminaría sin él, y el mundo comprendió que incluso la traición no podía arrebatarle su papel en la historia. Odiseo y Diomedes zarparon hacia la isla de Lemnos, trayendo palabras de reconciliación y promesas de gloria. Filoctetes al principio se negó, su corazón herido ardía con resentimiento, pero comprendió que su ira no podía cambiar el curso del destino. Con su arco en la mano decidió regresar a la guerra, llevando consigo no solo las armas de Heracles, sino también el peso de su honor intacto. En el campo de batalla, Filoctetes encontró a Paris, el príncipe que desató la guerra. Una flecha guiada por la mano del destino y la furia contenida durante años alcanzó su objetivo. Paris cayó, y con él el muro de Troya comenzó a temblar. Así, el héroe abandonado se convirtió en la llave del derribo de una ciudad, recordando al mundo que incluso la traición y el dolor pueden forjar leyendas eternas. Aún así, Troya no cayó de inmediato. Sus murallas seguían firmes, como si el mundo mismo dudara en destruirla. Fue entonces cuando la astucia de Odiseo dio forma al último engaño, un enorme caballo de madera ofrecido como aparente regalo de rendición. Los griegos simularon su retirada, dejando el caballo de madera en la costa. El mar quedó en silencio, solo el caballo permanecía inmóvil, como un misterio frente a la ciudad. Los troyanos, vencidos por la duda y la esperanza, lo introdujeron dentro de sus murallas, sin saber que con él entraba también su perdición. Cuando la noche descendió y la ciudad cayó en el sueño, el engaño se convirtió en realidad. Los guerreros ocultos en el interior del caballo emergieron en silencio. Las puertas se abrieron desde dentro y el ejército griego irrumpió como una tormenta imposible de detener. Troya ardió. Las calles que habían resistido 10 años de guerra se llenaron de fuego, gritos y ruina. La ciudad cayó no por falta de valor, sino por un peso inevitable de su destino. Lo que no fue tomado por la fuerza de Aquiles fue tomado por el ingenio de Odiseo. Tras 11 años de lucha, sufrimiento y muerte, la guerra había terminado. Unos y otros emprendieron el camino de vuelta a casa, y otros buscaron un nuevo hogar, pero eso ya es otra historia. Deja un like y sígueme si quieres que sigamos con contenido de historias como estas. Gracias por estar ahí y hasta pronto.